lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7 de la mañana con 44 minutos. Antes de proseguir, quiero enviarle un saludo afectuoso, cariñoso, con mucho afecto a mi sobrino Diego Andrés, que el día de hoy está de cumpleaños. 11 añitos el Wambra, ya se fue a clases. Mi hermano Álvaro me dice, ya se fue a clases, te iba a escuchar, así que le estoy saludando ahorita para que la grabación le haga escuchar al enano, ¿ah? Así que, Dieguito, disfruta tu día, que te dé el regalo mi ñaño, ¿ah? Y mi cuñada Gisela. Le doy un abrazo al enanito, al Diego Andrés, que está el día de hoy cumpliendo el mejor de sus días, en esta que le llaman algunos la vuelta al sol. 11 añitos al enano Diego Andrés. Muy bien, seguimos. Giovanni Atariguana visita nuestra mesa de trabajo, director nacional de Unidad Popular. ¿Cómo le va, Giovanni? Bienvenido. Muy buenos días, Belkis. Buenos días, Fabricio. Un fuerte abrazo, un saludo a toda la audiencia de Sonorama. Gracias a usted por la gentileza. A ver, quiero empezar con una reacción suya sobre algo que publicó ayer Leonidas Issa en su cuenta Twitter, presidente de la CONAIE. Dice: para este jueves 25 de noviembre esperamos la respuesta de la presidencia a los 6 temas económicos urgentes con planteamientos y propuestas del movimiento indígena y sectores sociales, desde las realidades territoriales de quienes cargan el peso de las políticas económicas. O sea, Issa habla de que el jueves debe haber una respuesta del presidente de la República tras el diálogo que días atrás, el pasado 10 de noviembre, mantuvieron en Carondelet. ¿Qué expectativa tienen ustedes en Unidad Popular y las organizaciones políticas y sociales que están en torno justamente en torno suyo sobre lo que podría pasar y esta fecha que ha señalado Leonidas Issa? Bueno, Fabricio, esta fecha es la que fijó el presidente de la República en el diálogo que mantuvo con la CONAIE, el Frente Popular, las organizaciones estudiantiles y el magisterio en días pasados, donde a las propuestas, a las peticiones del movimiento social que tienen que ver con el alza de los combustibles, con el alivio en el tema de los intereses bancarios, que tiene que ver con el apoyo al agro fundamentalmente, el gobierno se comprometió a dar una respuesta en 15 días. Creo que este 25 de noviembre el gobierno tendrá que responder. Vamos a ver si insiste en esta política dogmática de mantener el precio de los combustibles afectando a los hogares ecuatorianos, cuyas consecuencias se ven a la vista. Cuando la gente va al mercado, es obvio que los productos de primera necesidad han subido y hay una amenaza pendiente para la mayoría de los ecuatorianos de elevar el precio de los pasajes a 50 centavos, lo cual realmente es terrible. En función de aquello, creo que Leonidas Issa y creo que las organizaciones del Frente Popular, del Frente Unitario de los Trabajadores, deberán procesar cuál es la respuesta del régimen. Estamos cumpliendo ya, Fabricio, 6 meses del nuevo gobierno. Tiempo suficiente para ubicar cuál es el rumbo que este tiene, si mantiene el rumbo del Fondo Monetario Internacional, si comienza a resolver los problemas de la gente. Lamentablemente vemos que luego de 6 meses hay incumplimiento de ofertas de campaña. Basta ver solamente el tema de las tasas de interés, el tema del presupuesto educativo y de salud, o veamos qué va a pasar efectivamente con el tema del salario básico unificado. Guillermo Lasso planteó una elevación de hasta $500 y hoy los empresarios están hablando de apenas subirle en $5 en este año. Obviamente el pueblo ecuatoriano, si es que no hay respuestas, si no hay atención a sus demandas y propuestas, tendrá que hacerse escuchar, por supuesto, en las calles y plazas de este país. Giovanni, buenos días. En lo que respecta puntualmente al tema de combustibles, ¿ustedes mantienen alguna esperanza de que el gobierno revea su postura? Bueno, el gobierno lamentablemente tiene en su visión la visión del Fondo Monetario, esa visión dogmática, pero debe escuchar al pueblo. Creo que el ejemplo que vimos con Lenín Moreno, que decía que el precio de los combustibles era inamovible, finalmente tuvo que ser la lucha del pueblo ecuatoriano en un levantamiento indígena y popular de octubre del 2019 el que haga revisar esa medida. Pero luego, como él dijo en el foro en la Florida en mayo pasado, se salió palabras del expresidente Moreno, ¿no? Del entonces presidente. Nos salimos un poco con la nuestra, dijo. Se salió con la suya, pues, porque en mayo del 2020 puso lo mismo. Precisamente. En medio de la pandemia. Exactamente, Fabricio. Es cómo el gobierno fue perverso aprovechando la pandemia en condiciones en que la mayoría de la población perdió sus ingresos, creció la pobreza. Se sigue castigando al pueblo ecuatoriano con esta elevación que no tiene fundamento técnico. Varias profesionales de Petroecuador han demostrado que no hay tal subsidio de los combustibles. Hoy tenemos la gasolina más cara que en Colombia y de menor calidad. Y el diésel, por supuesto, está afectando las actividades productivas, no solamente el transporte. Ciudades como Quito, que tienen 11% de desempleo, donde
millones de hogares sobreviven con menos de $2 al día. Subir el pasaje a 50 centavos, ¿sabes lo que eso significa? Es golpear efectivamente a la economía popular. Más aún cuando volvemos al tema de clases, eso significa gastar pasaje para los estudiantes, tanto de nivel secundario como universitario. Es decir, se está afectando a la economía popular. El pueblo ecuatoriano tiene la posibilidad efectivamente de ejercer su derecho a la resistencia, a hacer propuestas, porque además, Fabricio, alternativas a la elevación del costo de los combustibles existe de manera suficiente. 7.600 millones de dólares es lo que el Estado ecuatoriano, el gobierno de Guillermo Lasso, deja de cobrar a los grandes evasores del impuesto a la renta. Eso es 7 veces más de lo que dicen van a recaudar con la elevación del precio de los combustibles. Es decir, alternativas existen. El tema es que tenemos un gobierno, reitero, dogmático en la línea neoliberal. Ahora bien, ustedes además han estado observando con atención el trámite de la proforma presupuestaria en la Asamblea Nacional. Nosotros aquí ayer tuvimos la oportunidad de dialogar con la presidenta de la Comisión de Régimen Económico de la legislatura, Mireya Pazmiño. El jueves estará por acá visitándonos una de las autoridades, uno de los voceros del Ministerio de Economía y Finanzas, para justamente conversar sobre la composición de la proforma. Pero digo, de lo que hemos escuchado ayer, Mireya Pazmiño, por ejemplo, aseguraba que hay un recorte de los presupuestos para educación y para salud. En el Ministerio de Economía dicen que no es tal, que hay una mala interpretación de las cifras. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes? Porque ustedes también han estado siguiendo justamente este tema, Giovanni. Fabricio, el tema del presupuesto, tanto de salud como de educación, por supuesto son importantes las cifras, y voy a referirme a las mismas. Pero el tema fundamental es que estamos hablando de derechos de la población. Cuando se recorta el presupuesto de salud en medio de la pandemia, cuando faltan médicos, enfermeras, cuando hay escasez de medicina, por supuesto es un atentado a la vida de millones de compatriotas. Cuando hablamos de que se reduce el presupuesto de educación, estamos hablando del derecho de nuestros hijos, de nuestras hijas a educarse y del progreso del país. Vamos a ver el tema como el Ministerio de Finanzas y efectivamente el gobierno nos quiere meter gato por liebre y hacen un manejo alegre de las cifras. Afortunadamente la Constitución, las leyes y las cifras en la proforma son absolutamente claras, no pueden tener otra interpretación. ¿Qué dice la Constitución? Que todos los años salud y educación deben elevarse en un monto equivalente al 0,05% del Producto Interno Bruto, algo que el pueblo aprobó en las urnas del 2006 y que fue ratificada en la Constitución de Montecristi, ¿no es cierto? Es un compromiso de la sociedad. Eso para este año, con un PIB de 109.000 millones de dólares, es aproximadamente 547 millones, es lo que debería aumentar. El tema es cuál es la base a partir de lo cual se calcula este incremento. El gobierno elude lo que dice el artículo 107 reformado del Código Orgánico de Planificación y elude lo que dice la transitoria primera de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. ¿Qué dicen estos cuerpos legales? Que se tomará como base el presupuesto inicial o el codificado, el que sea mayor. Entonces, si el presupuesto del año 2020, que fue el que se aprobó el 2021, estaba en 3.800 millones, más o menos, y el aumento se plantea debe ser de 500 millones, lo que correspondería, cumpliendo con la educación, con el mandato constitucional, son 4.300 millones. Y hoy en la proforma, el gobierno de Guillermo Lasso nos está planteando apenas, efectivamente, 3.400 millones. Es una diferencia de casi 1.000 millones de dólares, lo cual no tiene sentido. Estamos a punto de regresar, Fabricio Belkis, a la presencialidad. Una urgencia para nuestros hijos, tanto psicológica como pedagógicamente. Pero todos ubicamos que los locales escolares están destartalados, los techos se caen, las ventanas están rotas, los pupitres están en mal estado, las baterías sanitarias no funcionan, los grifos de agua están en malas condiciones. El propio Ministerio de Educación ha planteado que se requieren 650 millones de dólares para el mantenimiento de los locales educativos, para no hablar de la capacitación docente, para no hablar del salario del magisterio, para no hablar de los procesos de recuperación de 300.000 jóvenes y niños que se quedaron al margen de la educación. Entonces, si el gobierno mantiene, luego de la observación que ha hecho la Asamblea con 94 votos a la proforma, la decisión de cortar el tema educativo, por supuesto, va a ser, digamos, un atentado al futuro de este país.
Por eso es que nosotros como Unidad Popular nos sumamos a la convocatoria que han hecho las organizaciones de estudiantes, la FEUE, la FESE, los gremios de docentes, no solamente la UNE, sino los profesores universitarios, a una gran marcha por la educación que va a darse este día jueves 25 de noviembre a partir de las 10 de la mañana desde la Plaza Indoamérica, para decirle de viva voz al presidente Guillermo Lasso, donde está ahora la pelotita, tiene la oportunidad de cumplir la ley, de cumplir sus promesas de campaña, Fabricio Belki, porque él dijo en campaña que iba a atender la educación y hoy está haciendo completamente lo contrario. Veamos el tema universitario rápidamente, porque cuando se elimina presupuesto, en este caso 117 millones a las escuelas politécnicas y a las universidades, se hace un parón a la investigación científica, a la formación profesional y sobre todo se truncan los sueños de cientos de miles de jóvenes. Guillermo Lasso en la segunda vuelta dijo y habló del libre ingreso a las universidades, que se iban a abrir las puertas para que nuestros hijos puedan ir a la educación. Pero si se recorta el presupuesto de las universidades públicas, efectivamente estas universidades no pueden contratar más docentes, no pueden crear más cupos y por tanto una promesa más incumplida de este régimen es el libre acceso a la universidad. Giovanni, yo le pregunto, ¿cuándo hubo libre ingreso? O sea, en serio, ¿hubo alguna vez libre ingreso? O sea, que todos los que se van a matricular o buscan cupo en la universidad podían ingresar. Yo no recuerdo que nunca haya habido libre ingreso. Obviamente... Somos gente que no podía entrar. No, y además antes había el preuniversitario, el propedéutico, y el que no pasaba no podía entrar. Por supuesto. Pero Fabricio, el tema es... El ofrecimiento de Guillermo Lasso era cambiar el sistema que implantó el gobierno anterior, que hablaba de un examen excluyente y de la disminución de cupos. Tenemos que ir avanzando a la cobertura universal de la educación superior. Y eso se logra ampliando el número de cupos disponibles en las universidades, la ampliación de nuevas ofertas académicas, nuevas carreras que el país y el futuro necesitan. Y hoy, efectivamente, Guillermo Lasso está haciendo todo lo contrario. La mitad de los docentes universitarios están contratados, es decir, no son estables. Si se recortan, por ejemplo, en la central se habla de hasta 17 millones de dólares menos. Es evidente que no se va a poder contratar suficientes docentes y no se va a poder ampliar mínimamente los cupos. Por tanto, se está frustrando a la juventud universitaria. En todo caso, creo que este tema forma parte del debate nacional y tiene que ver también con otro derecho que lamentablemente la Asamblea Nacional en sus observaciones no lo toma en cuenta y que nosotros lo vamos a llevar a la Corte Constitucional. Me refiero al tema de la seguridad social, Fabricio. Porque la seguridad social es un derecho y por tanto una obligación del Estado. Efectivamente, el Estado tiene este año debe cumplir en sus obligaciones por el 40% de aporte a las pensiones jubilares y por la salud de jubilados y enfermos catastróficos, según el propio IES, 2.800 millones de dólares. Esa es la obligación del Estado. No es un favor, no es un subsidio, es una obligación. El presidente Guillermo Lasso manda en la proforma apenas 1.500 millones de dólares. Es decir, un déficit de 1.200 y pico de millones de dólares. ¿Qué significa eso, Fabricio? Que una vez más el IES tiene comprometido el seguro de salud, que está colapsado. Por eso es que el Andrade Marín no tiene medicina, está despidiendo personal de salud en general. Es un atentado a la salud de los afiliados. Y en segundo término, están comprometiendo gravemente para los próximos años el fondo de pensiones. Aquí se está incumpliendo con el derecho de los afiliados, está incumpliendo la Constitución, Fabricio, pero además hay al menos no una, 2 sentencias de la Corte Constitucional al respecto que se están incumpliendo y que van a ser motivo precisamente de una acción de incumplimiento por parte nuestra. La una es aquella sentencia que obligaba, usted recuerda en el tiempo de Richard Espinosa, que presidente del Consejo Directivo del IES. Exactamente, que quiso licuar y decía que no hay deuda con salud. La Corte dijo, no, señores, hay la deuda y tienen que pagar. Pero es una obligación que ni Moreno ni Guillermo Lasso lo están asumiendo. Y la otra es la sentencia que efectivamente por acción del Frente Unitario, también de Unidad Popular, se estableció que se restablecía el 40% de aporte del Estado para financiar las pensiones jubilares. Entonces, efectivamente, eso debe cumplirse. Giovanni, permíteme volver al tema de los cupos, insistiendo en este tema. Más allá de que se pueda ampliar la oferta para de alguna manera garantizar el acceso como tanto se demanda, ¿la universidad está en real capacidad de acoger a todos los aspirantes, a todos los estudiantes?
No está en capacidad en la medida en que el gobierno, y como continuidad del gobierno de Moreno, ha venido paulatinamente y sostenidamente reduciendo el presupuesto. Del 2018 para acá, hay 400 millones de dólares menos en el tema de las universidades. Entonces, si no hay un cambio en las prioridades del régimen, donde la educación es una prioridad para el futuro de este país, porque necesitamos más y mejores profesionales, porque nuestros hijos tienen derecho a formarse y participar en la reactivación productiva. Porque cuando hablamos de educación estamos hablando del conjunto de la sociedad, ¿no es cierto? Porque lo dice la UNICEF claramente, si el pueblo se educa es el factor fundamental para la reactivación productiva. Ahora estábamos viendo toda esta crisis de inseguridad y de la crisis carcelaria. Un elemento fundamental, entre otros, para combatir la desigualdad social, es que la población tenga oportunidad, y ese plano tiene que ver con la educación. La posibilidad de que la juventud pueda salir de esa grave lacra que es el narcotráfico, el consumo de drogas, tiene que ver con la educación. Entonces, si a la educación le quitan el presupuesto, ¿dónde están efectivamente los programas de orientación, de prevención, incluso de tratamiento, en este caso, que asola al pueblo ecuatoriano, como es el tema de la droga? Y yo diría, forma parte de las contradicciones de este régimen. Está en debate ahora mismo la reforma tributaria que se va a tratar el día de mañana, Fabricio, ¿no es cierto? Y nos dicen que para educación no hay plata. Ese es el discurso de los neoliberales. Cada vez que hay educación y salud, siempre les falta la plata. Aquí estuvo don Alberto Dajig, inspirador de las políticas económicas de los 90, asesor de Lenín Moreno, y parece que es el que inspira la política de Guillermo Lasso, que dice, ¿de dónde va a salir la plata? Cobrando a los grandes evasores. Pero adicionalmente, en esta reforma tributaria hay que advertir, se está cocinando una nueva remisión, un perdón de los intereses y mora de los grandes morosos. Me estoy refiriendo a la banca, a las empresas telefónicas, a las petroleras. ¿Otra remisión incluye la reforma? Revisa la transitoria sexta, hasta el 100% de intereses de mora para los morosos, e incluso el capital entra en discusión. Es decir, no puede haber, son el equivalente a 2.020 millones de dólares, Fabricio. O sea, ¿cómo es que recortan 1.000 millones para educación, casi 200 millones en universidad, y les están perdonando a los grandes morosos, banqueros y grandes empresarios? Entonces, esto el pueblo ecuatoriano debe tener presente para ubicar cuáles son las prioridades de este régimen precisamente. Correcto. Giovanni, gracias por el tiempo y por la gentileza. Estamos expectantes, obviamente, del trámite de la reforma tributaria. Será mañana. Dudo que mañana mismo se vote, aparentemente se va a extender por lo menos hasta el viernes, mañana 11:40 ha sido convocada la sesión de pleno, por los tiempos creo que le veo bien complicado que mañana mismo se vote, y estamos también expectantes de lo que resuelve el Ejecutivo sobre la proforma presupuestaria que fue observada por la Asamblea Nacional. Gracias a nuestro invitado Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular. 8:00 a.m. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.